Hola, muy buenas. Episodio 580. Más de 100 días de guerra también en Ucrania. Y qué raro se hacía que en el podcast aún no habíamos dedicado un episodio a hablar de la mutua destrucción asegurada. Ahora que Rusia vuelve a amenazar con un enfrentamiento directo con Estados Unidos, parece un buen momento. Así que hoy en Simple Política, ¿qué es la mutua destrucción asegurada? ¡Comenzamos! Habla Adrián Caballero y esto es Simple Política, el podcast que trata de simplificar y traducir todos esos conceptos, estrategias y temas que están presentes cada día en los medios y que nos gustaría entender mejor. Hoy traemos un concepto que lleva décadas instalado en la geopolítica y que igualmente en los últimos años se ha trasladado también a la economía, a la lógica empresarial, pero no es de esto de lo que vamos a hablar. De lo que vamos a hablar es de una estrategia. Hablamos de la mutua destrucción asegurada, como digo, que hace referencia a una estrategia que si la escogemos, incluso en su resultado más óptimo, nos llevaría a salir perdiendo. Tiras adelante con una estrategia que incluso saliéndote bien, pues tú también acabarás perdiendo. Esta es la cuestión. Además, yo creo que el propio concepto lo dice, lo de mutua destrucción asegurada es eso, es decir, lo que te está planteando es que incluso aunque te salga a la perfección esto que tienes planeado, estás en una situación en la cual tu mejor movimiento va a hacer esto, mutua destrucción, y tú también vas a salir perdiendo incluso en tu mejor movimiento. Para que entendamos la profundidad o las consecuencias que puede tener esto, digamos que en inglés, a mediados del siglo XX, que ahora hablaremos un poquito también de la historia del concepto, pero digamos que se le denominó Mutual Assured Destruction, es decir, MAD, si cogemos las siglas sería MAD, que en inglés significa loco, porque eso es escoger este tipo de estrategia, una locura, es decir, normalmente se habla de esto no porque no tengas más remedio, sino porque tienes a tu disposición diferentes opciones, sea en una cuestión de guerra, sea en una cuestión diplomacia, sea economía, etcétera. Y una de las opciones que se te plantea es una estrategia, como decimos, mutua destrucción asegurada, es decir, si tiras por ahí vas a acabar mal, incluso aunque tengas mucha suerte, para que nos entendamos. ¿De dónde sale este concepto? Os decía que íbamos a repasar la historia, así que allá vamos. ¿De dónde sale este concepto? Como os decía antes, hace décadas que hablamos de mutua destrucción asegurada. Nos tenemos que tirar hasta la Guerra Fría. Tras la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos, la Unión Soviética quedan como las dos únicas superpotencias a nivel mundial. Dos superpotencias antagónicas y que dividieron el mundo entre aquellos estados que estaban a su lado y aquellos que no lo estaban. El contexto es también el de una carrera armamentística, siendo Estados Unidos y la Unión Soviética los que tenían mayor capacidad militar. Entre otras cosas, se calculaba que ambas superpotencias tenían armas nucleares como para destruirse mutuamente hasta 7 veces. En caso de ataque, la otra nación tenía tiempo de responder, por eso se decía que los dos podían destruirse, sino que yo tengo tiempo de ver que me estás atacando, que me estás enviando unas bombas, puedo responder con más bombas nucleares, etc. Por eso se podían destruir mutuamente y de ahí el concepto mutua destrucción asegurada. Porque si eras Estados Unidos o la Unión Soviética, aquí la verdad que da igual, y decidías atacar al otro al máximo de tu capacidad, el otro también podía responder al máximo de su capacidad. Y lo que estaba asegurado que si los dos se ponían con el máximo de su capacidad era, como decimos, la mutua destrucción. Es por eso, por lo que a ese periodo entre la Segunda Guerra Fría y la caída del muro de Berlín lo conocemos como Guerra Fría, porque las superpotencias sabían esto y trataron de evitar en todo momento un enfrentamiento directo. ¿Y su rivalidad a dónde fue? A otros escenarios. Es evidente que durante décadas hubo una rivalidad latente, pero que se iba mostrando en otros escenarios donde cada uno de ellos tomaba posiciones, por ejemplo, en guerras que no les afectaba directamente, pero las que decidían embarcarse en uno de los dos bandos, como por ejemplo pasó en la guerra de Vietnam o en la guerra de Corea, pero también ocurrió en otras cuestiones como por ejemplo el ajedrez, cuando Estados Unidos estuvo años luchando por tener un campeón del mundo de ajedrez y carreras armamentísticas, carreras aeroespaciales, etc. Hubo episodios, y ahora sí que volvemos un poco al conflicto político, a la guerra, que tuvieron, digamos, máxima tensión, ¿vale? Como la crisis de los misiles cubanos, cuando durante 2 semanas de octubre de 1962 ambas superpotencias estuvieron a punto de lanzarse mutuamente
misiles balísticos que, obviamente, en el peor de los casos, podría haber escalado esa tensión hasta llegar a una guerra que, de nuevo, asegurase la mutua destrucción. Como os decía, fue durante ese contexto de Guerra Fría cuando surge el concepto, pero realmente lo seguimos usando a día de hoy. Si no, pensemos en cuántas ocasiones, especialmente cuando algún país occidental, como por ejemplo Estados Unidos la semana pasada, envía ayuda a Ucrania, pues hemos escuchado las últimas semanas, los últimos meses, salta Rusia amenazando con que ese tipo de apoyo, enviar armas, etcétera, podría desencadenar en un enfrentamiento directo. Lo lanzan como en tono de amenaza o como mínimo de aviso. Lo que hacen desde el Kremlin es dibujar a esos países occidentales que ayudan a Ucrania un escenario MAD, un escenario de mutua destrucción asegurada. De tal manera que el movimiento que te lleva a la mutua destrucción no sería lanzar una bomba sobre Moscú, que es lo que pensarían todos, en plan, hombre, entiendo que me amenaces con mutua destrucción asegurada si te ataco directamente, si invado tu país, etcétera, etcétera, pero no, lo que dice Rusia, lo que hace Rusia sí es decirte, no, si no hace falta que me envíes una bomba a Moscú, no hace falta ni siquiera que envíes soldados a Ucrania. El simple hecho de apoyarla o mandar armas, para mí, y lo podemos corroborar con las palabras, como mínimo con las palabras, no con los hechos, pero sí con las palabras de, por ejemplo, Sergei Lavrov, ministro de Exteriores ruso, etcétera, de cuidado que esto ya para mí es posible conflicto directo. Así, la idea es que esos países, no digo que se cumpla, pero la idea es que esos países se acobarden. ¿Por qué? Para no entrar en una mutua destrucción asegurada, piensen, oye, mira, estamos a favor de Ucrania, pero una mutua destrucción asegurada no me interesa, y entonces ahí donde ponga el límite Rusia yo me paro. Obviamente los más de 3 meses de guerra que llevamos pues demuestran que sí, que la disuasión existe, que está ahí, porque no hay una intervención directa occidental a pesar del apoyo que hay a Ucrania, pero que la amenaza desde el Kremlin pues tiene ese tope, es decir, las amenazas que ha habido en las últimas semanas, en los últimos meses, más allá de, oye, no me bombardes a mí porque tendremos un enfrentamiento directo, no envíes tropas directamente porque entenderé que soldados con tu bandera en la camiseta, por decirlo así, me están matando a mis soldados, eso es enfrentamiento directo, pero más allá de eso, no ha colado, por decirlo así, las palabras que se escuchan en las últimas semanas. Lo que debemos entender para aplicar a día de hoy este concepto es que no hablamos simplemente de ataques militares y mucho menos nucleares. Podría ser un simple bloqueo económico, embargo energético, algo que también se está debatiendo y hemos oído en las últimas semanas, represión de cualquier tipo, rotura de relaciones diplomáticas, etc. Todo esto, cualquier decisión, cualquier estrategia, cualquier paso podría ser una mutua destrucción asegurada y, por supuesto, hay que calcularlo bien todo. Son estrategias agresivas, directas, que tendrán una respuesta por la otra parte. Para que no sea una mutua destrucción asegurada, pues al final es cálculo de daños, ¿vale? Es decir, siempre y cuando tú pierdas menos que el otro, la estrategia podría interesarte, siempre que lo que pierdas no sea súper importante, no sea vital. Por supuesto, hablando de perder o ganar, de coste-beneficio en política internacional, bueno, en política en general, pero en política internacional, no dudéis que ese cálculo coste-beneficio antes de hacer cualquier paso existe, que hay 200 estrategias encima de la mesa, el plan A, el plan B, el plan de contingencia, por supuesto, qué podemos ganar, qué podemos perder, y obviamente la mutua destrucción asegurada juega papel aquí importante. Justo también ese pragmatismo, ese cálculo que a Ucrania ahora mismo no le interesa, pero con el que se mueve cada país, la Unión Europea, la propia OTAN, esa mutua destrucción asegurada, ese concepto que hace que países antagónicos se enfrenten sin, digámoslo así, ir al máximo de sus capacidades. Y nada, hasta aquí el episodio de hoy dedicado a la mutua destrucción asegurada. Ya sabéis, podéis dejarnos vuestros comentarios, podéis pedirnos nuevos temas, podéis seguir apoyándonos, ya sabéis, compartiendo este episodio para que más gente lo escuche. Y ya sabes que si te gusta Simple Política y quieres apoyar este proyecto, hazte mecenas, hazte miembro
de Simple Política en Patreon, patreon.com/simplepolítica. Además de apoyarnos, que eso obviamente te lo agradecemos y te damos mil gracias ya de antemano, también conseguirás pues contenido en exclusiva, adelanto de episodios y muchas cositas más que estamos ya trabajando para poder ofrecer más cositas a nuestros mecenas. Obviamente te saludaremos desde el podcast y demás. No me enrollo más, como digo, nos escuchamos en el siguiente episodio. Ya sabes que te esperamos mañana, que pasamos lista. Así que nada, un saludo y a disfrutar del día. Adiós.